Dios bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Sean todos bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros hace unos días atrás iniciamos a hablar de las señales que han de acontecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estuvimos hablando en nuestra primera entrega de una de ellas, que fue acerca de los falsos cristos que van a venir y de los falsos maestros que van a existir. Hoy vamos a tener otra de las señales que nosotros vamos a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido. Esto no corresponde a nosotros decidir si se ha cumplido o no. Por favor, no veamos los acontecimientos con los ojos humanos, veámoslo con los ojos de Dios, o sea, con su palabra. Quiero que me acompañen a las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo capítulo 24, verso 6. Es donde vamos a hablar de nuestra próxima señal y usted le tocará decidir si se ha cumplido o no está cumplida. Dice Mateo capítulo 24, verso 6, dice: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que todo esto acontezca, pero no será el fin. Wow, es sorprendente lo que dice la palabra de Dios, que van a venir guerras y rumores de guerras. Pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿ya esto ha pasado? ¿Ya esto ha tenido su cumplimiento? ¿O todavía no ha tenido su cumplimiento? Yo necesito en estos momentos retroceder al pasado, ir a la historia y ver qué me dice la historia sobre estos eventos que deben de acontecer, que todavía no han pasado. ¿Qué me dice la historia? En primer lugar, yo quiero irme al año 1914 al 1918. Wow, ¿qué pasó en estos años? Bueno, allí se llevó a cabo una guerra, la cual se titula la Primera Guerra Mundial. Fue en el 1914 y duró hasta el 1918. Pero ¿qué causó esta guerra? Sin duda alguna, lo que llevó a este momento fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa. Este asesinato de este archiduque fue quien produjo, quien explotó, que llevó al momento la Primera Guerra Mundial. Junto a él murió su esposa. Esto ocurrió el 28 de junio del año 1914. Esto fue el detonante de esta guerra. Esta guerra dejó como muertos entre 9 a 15 millones de personas. Algo terrible, queridos hermanos. Entonces, podemos ver si la palabra de Dios que él mismo dijo en Mateo capítulo 24, verso 6, si se está cumpliendo. Y habrá guerra en diferentes partes del mundo. ¿Lo estamos viendo? Si lo estamos viendo, esto es porque la palabra de Dios está cumpliendo. Otra de las guerras que podemos mencionar, como hubo una Primera Guerra Mundial, también hubo una Segunda Guerra Mundial. Y esta Segunda Guerra Mundial ocurrió entre el año 1939 y 1945. Pero ¿qué causó esta guerra? Esta guerra estalló cuando la invasión alemana a Polonia en septiembre de 1939. O sea, los alemanes fueron hasta Polonia y allí empezaron la guerra. En esta guerra se vieron involucrados más de 70 países. Óigame esto, más de 70 países en esta Segunda Guerra Mundial. Y esta guerra culminó con aproximadamente 60 millones de personas muertas. ¡Wow! Casi nada. Increíble, casi nada. Es aquí cuando dice la palabra de Dios que Juan, el apóstol Juan, vio un caballo amarillento y el que estaba sentado, el jinete de este caballo, se llamaba ¿cómo? Muerte. Y que a esta muerte se le dio la potestad, se le dio la libertad, se le dio la autoridad. ¿De qué? De que culmine, de que elimine, de que erradique
la cuarta parte de la humanidad. Pero él dice, ¿cómo? Con hambre, con espada. O sea, cuando habla de espada, habla de guerra, con pestilencia, con lo que estamos viviendo actualmente con el coronavirus, COVID-19. Entonces, hablar de 60 millones de personas no es poco, queridos hermanos, es mucho. Y esto le toca al cristiano, le toca al inconverso, le toca a todo el mundo. Preguntarse, ¿se están cumpliendo la palabra de Dios ante mis ojos? Yo estoy viendo el cumplimiento de las profecías de las cuales habló nuestro Señor Jesucristo que iban a acontecer antes de su segunda venida. ¿Se está viendo? Si se está viendo, queridos hermanos, no hagamos de la vista gorda, sino obedezcamos la palabra de Dios y veamos lo que ella dice que seguirá aconteciendo. Una tercera guerra que quiero mencionar es la Revolución Francesa. Esto todo el mundo, me imagino que en la escuela lo ha expuesto, ha hecho una exposición de esta. Y esto ocurrió en el año 1789 hasta el año 1799. Óigame. Este fue los años que duró esta guerra, desde el año 1789 hasta el año 1799. En esencia, 10 años duró esta guerra. Pero, ¿qué causó esta guerra? ¿Cuál fue la causa de esta guerra? Queridos hermanos, esta guerra inició formalmente con la autoproclamación del tercer estado, a la Asamblea Nacional. Y finalizó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Allí fue cuando esto inició. Fue allí, queridos hermanos. Preguntémonos, ¿se están cumpliendo la palabra de Dios? Hay otra guerra que fue realizada en el año 1337 y culminó en el año 1453. Aproximadamente la historia la registra como la guerra de los 100 años. Pero en verdad esta guerra no duró 100 años. Esta guerra duró 116 años. Y quizás ustedes dirían, wow, pero ¿cuántas personas habrán muerto allí? En verdad no tenemos una cifra exacta. Muchas personas especulan de que hubieron tantas personas muertas, pero en verdad esto fue algo aterrador. Imagínese usted 116 años en batalla. ¿Cuántas personas no caen? Pero insisto en decir lo siguiente, ¿se está cumpliendo la palabra de Dios? En mi país escucho muchas personas hablar de que sí se está cumpliendo la palabra de Dios, pero nunca la veo a ellos devolviéndose de su camino, aunque dicen que se están cumpliendo. El punto es de que las personas hemos acostumbrado a decir que se está cumpliendo no porque analizamos los eventos, sino porque escuchamos a otra persona, quizás una persona que admiramos, ya sea una persona famosa de las redes sociales, ya sea una persona famosa del cine, y la admiramos. Y ellos dicen que se está cumpliendo y nosotros caemos en lo mismo, en repetir. Pero repetimos sin un conocimiento previo a lo que estamos emitiendo. Entonces, ahí es donde está el problema, queridos hermanos. Nosotros debemos de pensar, debemos de analizar las escrituras y preguntarnos, ¿en verdad se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cuándo se empezó a cumplirse la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios va de escalón en escalón. Las profecías se van cumpliendo. Y mientras vayan cumpliéndose la profecía, asimismo estará más cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra guerra que quiero mencionar, que es la guerra de Vietnam. En esta guerra fue en el año 1965 hasta el año 1975. Es otra guerra que se menciona. La Revolución Rusa en el año 1917. Fueron guerras.
Hay otra guerra que es más reciente y es la guerra del terrorismo contra los terroristas, 2011. O sea, ya es de nuestro tiempo, ya nosotros vivimos esta era. La causa de esta era, bueno, ustedes saben que en los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001, en Estados Unidos hubo problema. Ejemplo, en Estados Unidos los terroristas atacaron contra la Torre Gemelas y la destruyeron. Acabaron con una potencia del mundo. Acabaron con las torres más altas. La Torre Gemela. Esto fue un gran golpe a los Estados Unidos. ¿Qué acontece? El presidente George W. Bush, él junto a otras personas como la organización de la OTAN y otros, ellos se reunieron para atacar el terrorismo internacional. O sea, ellos se reunieron para culminar, destruir los terroristas internacionales. Por eso vemos cómo los Estados Unidos constantemente está matando personas terroristas de otros lugares porque hay una unificación. Y estas son guerras que se están produciendo. En esta Torre Gemela yo me acuerdo, yo estaba un poco pequeñito y yo veía cómo las personas se lanzaban de los pisos de esta Torre Gemela, de los pisos más altos. O sea, allí las personas que fallecieron son incontables. Es algo drástico. Y eso lo estamos viendo. Y vemos que a cada momento estamos escuchando de guerra. Cada momento estamos peleando. Mira Estados Unidos con Irak, cómo estaba peleando, con cuántos muertos lo han dejado. En otras palabras, queridos hermanos, yo he mencionado estas guerras que han pasado en nuestra historia, que no son muy lejanas de nosotros, para que nosotros podamos abrir los ojos y preguntarnos, ¿se está cumpliendo la palabra de Dios? ¿Cristo está cerca? ¿Qué pasa si Cristo viene y yo no estoy preparado? Hermanos, el llamado que te hago en esta mañana es el siguiente: acepta a Cristo. Acepta a Cristo. Tú y yo y el mundo estamos pasando por un momento unido, juntos. Tenemos la misma visión en estos momentos y es el mismo deseo, y es de que este coronavirus salga de nuestra existencia, pero esta es una de las señales que nuestro Señor Jesucristo ha hablado que van a venir. Hermanos, nosotros en vez de estar viendo noticias, en vez de nosotros estar diciendo, van tantos muertos, tantos contagiados, tantos curados, nosotros debemos de decir, stop. Debemos de pararnos un momento y de ver la palabra de Dios y preguntarle a la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y yo arrepentirme de mis pecados, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros debemos de hacer. Esto es lo que nosotros debemos de empezar a buscar, la palabra de Dios. Quien no confiese a Cristo con su boca y lo cree en su corazón, no será salvo, queridos hermanos. Esta es una realidad dura. Nosotros nos estamos escondiendo de que no queremos ser contagiados de este virus que anda, del coronavirus. No queremos ser contagiados, pero está contagiado con algo peor que el virus. El virus no es eterno. El coronavirus no es eterno. El coronavirus es pasajero, pero lo que sí es eterno es el pecado. El pecado que tú, tus hijos y yo y mi descendencia lo llevan. Es el pecado que es eterno. Esto no es pasajero. Por esto es que nosotros iremos a estar con Dios o iremos al infierno. Al infierno para siempre, por toda la eternidad. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de poner en una balanza.
Voy a luchar por algo que sé que lo voy a perder. Voy a luchar por mi vida, que sé que no tengo el control de mi vida y tarde o temprano va a desaparecer. O voy a luchar con Cristo, que sé que podré encontrar mi vida una vez más. Si pierdo mi vida estando en las manos de Dios, la voy a encontrar. Hermanos, te toca a ti, me toca a mí y le toca al mundo decidir en qué bando quieren luchar. Yo, como dijo Josué, mi casa y yo decidimos luchar con Jehová. Seguiremos a Jehová. Moriremos por Jehová. Te toca a ti. Dios te bendiga, queridos hermanos. Espero que les saque provecho a este video. Si hay alguna pregunta que quisiera hacerme, puede dejar tu comentario y inmediatamente, con la ayuda de Dios, te voy a contestar. Recordando de que yo lo que soy es pastor. Yo no soy analista, yo no soy maestro de historia ni nada de esto, pero como pastor, como hijo de Dios, como líder de iglesias, me toca decirte a ti que se están cumpliendo las profecías. Ya van 2 profecías que hemos visto que se han cumplido. La primera es los falsos Cristos, los falsos maestros que ya están. Y la segunda es las guerras que van a pasar en el mundo y ya la hemos visto. No sea necio y vea la palabra de Dios. Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde, Dios te cubra y Dios pueda darte el conocimiento que en verdad la humanidad está buscando. Hermanos, Dios te ama, Dios te quiere, Dios quiere pasar una eternidad contigo y conmigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.